Herb Baumeister. El secreto enterrado en Fox Hollow Farm. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre que saludaba amablemente a sus vecinos cada mañana escondía uno de los secretos más aterradores de la historia criminal de Estados Unidos? Antes de comenzar, suscríbete a Crímenes, Historias Reales y activa la campana. Aquí descubrirás casos que ocurrieron de verdad, investigaciones que cambiaron para siempre a las fuerzas policiales y misterios que aún hoy continúan generando preguntas. La historia de hoy comienza en un lugar donde cualquiera soñaría con vivir. Una enorme propiedad rodeada de árboles, tranquilidad y privacidad. Una casa elegante, una familia aparentemente feliz y un empresario que parecía haber alcanzado el éxito. Nadie podía imaginar que, bajo aquella imagen de prosperidad, se ocultaba un secreto que tardaría años en salir a la luz. Nos trasladamos al estado de Indiana, en el corazón de los Estados Unidos. Durante la década de los 80, Herb Baumeister era conocido como un hombre trabajador. Había conseguido levantar un negocio de tiendas de artículos usados que, con el paso del tiempo, empezó a darle estabilidad económica. Estaba casado, tenía hijos y vivía en una finca llamada Fox Hollow Farm, una propiedad extensa rodeada de bosque y suficientemente alejada para ofrecer la privacidad que muchas familias buscan. Para cualquiera que lo viera desde fuera, Herb era simplemente otro ciudadano respetable. Pero las apariencias en ocasiones son el mejor escondite. Mientras su negocio crecía y su familia llevaba una vida aparentemente normal, algo muy extraño comenzaba a ocurrir a pocos kilómetros de allí. Hombres jóvenes empezaban a desaparecer. Algunos salían por la noche y nunca regresaban. Otros simplemente dejaban de responder llamadas, abandonaban sus trabajos de un día para otro y parecían desvanecerse sin dejar rastro. Las familias recorrían hospitales, llamaban a amigos y acudían a la policía buscando respuestas. Sin embargo, muchas de aquellas desapariciones parecían no tener ninguna relación entre sí. Las víctimas tenían profesiones distintas, vivían en lugares diferentes y, en muchos casos, no existían testigos que pudieran explicar qué había ocurrido. Para los investigadores era como intentar completar un rompecabezas al que le faltaban casi todas las piezas. Con el paso de los años, el número de personas desaparecidas siguió aumentando. La incertidumbre comenzó a transformarse en miedo. Algunas familias llegaron a pensar que sus hijos simplemente habían decidido empezar una nueva vida lejos de casa. Otras nunca dejaron de buscarlos. Sin saberlo, muchas de esas respuestas se encontraban escondidas bajo la tierra de una propiedad que nadie sospechaba. Mientras tanto, Herb Baumeister seguía llevando una vida aparentemente común. Asistía a reuniones familiares, atendía su negocio, conversaba con vecinos, y nada hacía pensar que algún día su nombre ocuparía titulares en todo el país. Pero quienes lo conocían más de cerca recordaban ciertos comportamientos que resultaban difíciles de explicar. Algunas personas lo describían como alguien reservado y distante. Otras afirmaban que su personalidad podía cambiar de un momento a otro. Había quienes aseguraban que evitaba el contacto visual durante largos periodos y que, en ocasiones, reaccionaba de forma extraña ante situaciones completamente normales. Nada de eso demostraba que hubiera cometido un delito. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos recuerdos adquirirían un significado completamente distinto. A principios de los años 90, los investigadores comenzaron a notar algo que antes había pasado desapercibido. Muchas de las desapariciones tenían un punto en común. Varias víctimas habían sido vistas por última vez en zonas de ocio nocturno de Indianápolis. Era una coincidencia demasiado repetitiva para ignorarla. Aunque todavía no existían pruebas suficientes para señalar a un sospechoso, la sensación de que alguien estaba actuando durante años empezó a tomar fuerza. La policía revisó denuncias antiguas, entrevistó nuevamente a testigos y trató de reconstruir los últimos movimientos de quienes nunca regresaron a casa. Cada nueva pista parecía conducir a un callejón sin salida, pero, como ocurre en muchos casos reales, a veces basta una pequeña coincidencia para cambiar el rumbo de una investigación. Y esa coincidencia estaba a punto de aparecer. Muy pronto, un testimonio comenzaría a dirigir la atención hacia un hombre que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. Un empresario,
un padre de familia, el propietario de Fox Hollow Farm. Lo que nadie imaginaba era que aquella finca escondía mucho más que árboles y jardines. Lo que los investigadores descubrirían allí cambiaría para siempre la historia criminal del estado de Indiana. Durante semanas, los investigadores revisaron una y otra vez los expedientes de personas desaparecidas. Había demasiadas coincidencias para seguir ignorándolas. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes que habían sido vistos por última vez en la zona de Indianápolis. Algunos habían salido con amigos, otros simplemente habían ido a pasar la noche a un bar. Después de eso, nadie volvió a saber de ellos. En aquella época no existían los teléfonos inteligentes ni las cámaras de seguridad en cada esquina. Reconstruir los últimos movimientos de una persona era un trabajo lento y complicado. Muchas familias pasaban meses, incluso años, esperando una llamada que nunca llegaba. Mientras tanto, Herb Baumeister seguía llevando una vida aparentemente normal. Administraba su negocio, regresaba a su casa cada noche y continuaba siendo visto como un ciudadano respetable. Pero detrás de esa rutina comenzaban a aparecer pequeñas grietas. Según personas que lo conocieron, su comportamiento podía ser impredecible. Algunos antiguos empleados afirmaron que tenía cambios de humor repentinos. Otros recordaban situaciones extrañas que, en ese momento, parecían simples rarezas, pero que años después adquirieron un significado completamente distinto. Aún así, ninguna de esas impresiones era suficiente para abrir una investigación criminal. La policía necesitaba algo más. Necesitaba pruebas. Y las pruebas comenzaron a aparecer gracias al testimonio de un hombre que logró escapar de una situación que describió como inquietante. Ese testigo explicó a los investigadores que había conocido a Herb Baumeister en un establecimiento nocturno. Después de conversar durante un tiempo, aceptó acompañarlo hasta su residencia. Lo que ocurrió allí despertó sus sospechas y decidió marcharse antes de que la situación empeorara. Su declaración no bastaba para presentar cargos, pero sí fue suficiente para que los detectives empezaran a mirar a Herb Baumeister con otros ojos. Mientras revisaban esa información, apareció otro dato inesperado. La esposa de Herb, Julie Baumeister, atravesaba dificultades en su matrimonio. La relación ya no era la misma y las discusiones eran cada vez más frecuentes. En medio de esa tensión, comenzaron a surgir preguntas sobre ciertos comportamientos de su esposo y sobre algunas actividades que nunca terminaban de tener una explicación convincente. Al mismo tiempo, en Fox Hollow Farm ocurrió un hecho que, aunque parecía insignificante, terminaría siendo decisivo. Uno de los hijos de la familia encontró un hueso mientras jugaba en la propiedad. Era un hallazgo extraño. Cuando el niño le preguntó a su padre de dónde había salido aquel hueso, Herb respondió que pertenecía a un antiguo esqueleto anatómico que había pertenecido a su propio padre, quien había sido médico anestesiólogo. La explicación parecía suficiente para tranquilizar a la familia. Nadie imaginaba que aquel pequeño descubrimiento estaba relacionado con algo mucho más grande. Pasaron varios meses. Las desapariciones continuaban. Las familias seguían esperando respuestas, y los investigadores empezaban a sentir que todas las piezas del rompecabezas apuntaban hacia el mismo lugar. Finalmente, en 1996, las autoridades solicitaron permiso para inspeccionar Fox Hollow Farm. La investigación apenas comenzaba. Los primeros recorridos no revelaron nada evidente. La enorme extensión de terreno hacía extremadamente difícil registrar cada rincón de la propiedad. Bosques, senderos, jardines y zonas cubiertas por vegetación obligaban a los equipos de búsqueda a avanzar lentamente. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras exploraban una parte del bosque, los investigadores encontraron restos óseos humanos parcialmente enterrados. Al principio pensaron que podía tratarse de una sola persona. Sin embargo, conforme avanzaban las excavaciones, comenzaron a aparecer más fragmentos, y después más, y después muchos más. La magnitud del descubrimiento dejó en silencio incluso a los agentes con más experiencia. Fox Hollow Farm dejó de ser una vivienda familiar para convertirse en una enorme escena del crimen. Cada metro cuadrado del terreno podía contener nuevas evidencias. Los especialistas en antropología forense fueron llamados inmediatamente.
Su trabajo consistía en identificar cada fragmento de hueso, determinar si pertenecía a una persona distinta y tratar de reconstruir la historia que aquel lugar llevaba años ocultando. Las labores de búsqueda continuaron durante días. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Miles de fragmentos óseos fueron recuperados en distintos puntos de la propiedad. Algunos estaban dispersos, otros aparecieron mezclados con cenizas y tierra. El proceso de identificación sería tan complejo que continuaría durante décadas. Mientras todo eso ocurría, Herb Baumeister ya no estaba allí. Poco antes de que las autoridades terminaran de reunir todas las pruebas, abandonó Estados Unidos. Había cruzado la frontera hacia Canadá. Los investigadores comprendieron que el principal sospechoso conocía perfectamente el avance de la investigación. Ahora comenzaba una carrera contra el tiempo. Había que localizarlo antes de que desapareciera para siempre. Pero nadie imaginaba cómo terminaría aquella persecución. La noticia del hallazgo se propagó con rapidez por todo Indiana. Lo que hasta entonces había sido una investigación por desapariciones, se transformó en una de las escenas criminales más complejas que el Estado había enfrentado. Mientras los equipos forenses seguían recuperando restos humanos en Fox Hollow Farm, la atención se centró en una sola pregunta: ¿dónde estaba Herb Baumeister? Las autoridades descubrieron que había abandonado el país poco antes de que concluyera el registro de su propiedad. Cruzó la frontera hacia Canadá utilizando su propio vehículo. Para muchos investigadores, aquella decisión era mucho más que una simple casualidad. Todo indicaba que sabía que la policía estaba cada vez más cerca de descubrir lo que ocurría en su finca. Durante varios días, agentes de ambos países intentaron localizarlo. La presión aumentaba con cada hora que pasaba. Las familias de los desaparecidos esperaban respuestas. Los investigadores necesitaban interrogar al único hombre capaz de explicar lo que había ocurrido durante tantos años. Pero ese interrogatorio nunca llegaría. El 3 de julio de 1996, en un parque provincial de Ontario, Canadá, las autoridades encontraron el cuerpo de Herb Baumeister dentro de su automóvil. Había muerto por una herida de bala que, según la investigación oficial, fue autoinfligida. Junto a él encontraron una nota. Muchos esperaban que aquella carta revelara la verdad, que mencionara a las víctimas, que explicara lo sucedido en Fox Hollow Farm, que respondiera a las preguntas que tantas familias llevaban años haciéndose. Pero eso nunca ocurrió. La nota hablaba principalmente de problemas personales, económicos y familiares. No contenía una confesión de los crímenes que los investigadores sospechaban. Con su muerte, desaparecía la única persona que podía haber contado exactamente lo que ocurrió dentro de aquella propiedad. Para los detectives, aquello representó un enorme obstáculo. Sin confesión, sin juicio, sin interrogatorio, el caso tendría que reconstruirse únicamente a partir de las pruebas físicas y los testimonios recopilados durante la investigación. Mientras tanto, los especialistas continuaban trabajando en Fox Hollow Farm. La tarea era inmensa. Cada fragmento óseo debía limpiarse cuidadosamente, clasificarse y analizarse por separado. Muchos restos estaban incompletos. Otros habían permanecido expuestos al clima durante años. En algunos casos era imposible determinar inmediatamente a quién pertenecían. Los laboratorios forenses comenzaron un trabajo que duraría décadas. Gracias a los avances en genética, poco a poco fue posible identificar a algunas víctimas mediante pruebas de ADN. Cada identificación significaba mucho más que un nombre añadido a un expediente. Era una familia que finalmente obtenía una respuesta después de años de incertidumbre. Algunos padres habían envejecido esperando noticias de sus hijos. Hermanos, amigos y parejas habían convivido durante años con la esperanza de que algún día aparecieran con vida. Para ellos, conocer la verdad era doloroso, pero era mucho mejor que vivir para siempre con la incertidumbre. Conforme avanzaban las investigaciones, comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Había actuado Herb Baumeister completamente solo? ¿Existían más víctimas fuera de las encontradas en Fox Hollow Farm? ¿Podría estar relacionado con otros asesinatos ocurridos en distintos lugares del Medio Oeste? Algunos investigadores analizaron posibles conexiones con una serie de homicidios ocurridos cerca de la Interestatal 70. Las similitudes llamaban la atención. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe una confirmación definitiva
que permita atribuir oficialmente esos casos a Herb Baumeister. La falta de una confesión y la ausencia de un juicio dejaron abiertas muchas incógnitas, y precisamente esa incertidumbre convirtió el caso en uno de los más estudiados por criminólogos y especialistas en comportamiento criminal. Fox Hollow Farm dejó de ser únicamente una propiedad privada. Con el paso de los años se transformó en un símbolo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Indiana. Incluso después de finalizar las excavaciones principales, las autoridades continuaron regresando al lugar. Nuevas tecnologías permitían revisar nuevamente zonas que décadas atrás habían resultado imposibles de analizar con precisión. Cada nuevo avance científico ofrecía la posibilidad de identificar otra víctima, y cada identificación representaba una historia que, durante mucho tiempo, permaneció olvidada. Mientras el caso seguía ocupando titulares, una pregunta continuaba sin respuesta. ¿Cuántas personas perdieron realmente la vida en Fox Hollow Farm? Las estimaciones variaban según los investigadores. Algunos hablaban de varias víctimas confirmadas mediante ADN. Otros creían que el número total podría ser considerablemente mayor. Sin una confesión y sin un juicio, probablemente nunca se conocerá la cifra exacta. Pero lo que sí quedó claro fue que detrás de la imagen de un empresario exitoso se ocultaba un misterio que cambió para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Con el paso de los años, Fox Hollow Farm dejó de ser simplemente el escenario de una investigación criminal. Se convirtió en un recordatorio de que algunos secretos pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo, incluso cuando están delante de todos. Los especialistas continuaron analizando miles de fragmentos óseos recuperados en la propiedad. La tecnología forense avanzó y permitió que algunas familias recibieran respuestas décadas después de la desaparición de sus seres queridos. Cada identificación representaba mucho más que un nombre en un informe. Era una madre que, después de años de incertidumbre, finalmente sabía qué había ocurrido con su hijo. Era un hermano que dejaba de preguntarse si algún día volvería a verlo. Era una familia que, aunque recibía una noticia devastadora, al menos podía terminar una búsqueda que parecía no tener fin. Y, aún así, todavía quedaban muchas preguntas. Los investigadores nunca pudieron interrogar a Herb Baumeister. Nunca escucharon una confesión. Nunca supieron exactamente cómo elegía a sus víctimas. Nunca pudieron reconstruir cada uno de los hechos con total certeza. La muerte del principal sospechoso dejó un enorme vacío en la investigación. Ese vacío sigue existiendo hasta hoy. A medida que pasaban los años, comenzaron a publicarse libros, documentales y estudios sobre el caso. Psicólogos, criminólogos y expertos en conducta humana analizaron una y otra vez la vida de Herb Baumeister, intentando comprender cómo alguien que parecía llevar una existencia completamente normal pudo ocultar un secreto de semejante magnitud. Muchos coincidían en una reflexión inquietante. Los criminales más peligrosos no siempre se comportan como las personas imaginan. No siempre viven aislados. No siempre llaman la atención. En ocasiones trabajan, tienen familia, saludan a sus vecinos y llevan una vida que, desde el exterior, parece completamente ordinaria. Quizá esa sea una de las razones por las que este caso sigue causando tanto impacto, porque demuestra que las apariencias pueden engañar incluso a quienes conviven con una persona durante años. Fox Hollow Farm continúa siendo uno de los lugares más conocidos dentro de la historia criminal de Indiana. Aunque el tiempo ha pasado, el nombre de esa propiedad sigue despertando el interés de investigadores y periodistas. No por la casa, no por el terreno, sino por todas las historias humanas que quedaron enterradas allí durante tantos años. Hoy sabemos mucho más que en 1996, pero todavía no lo sabemos todo, y probablemente nunca llegaremos a conocer la verdad completa. Tal vez nunca sepamos cuántas víctimas hubo realmente. Tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió en cada uno de aquellos encuentros. Tal vez algunas respuestas desaparecieron para siempre el día en que Herb Baumeister murió en Canadá. Sin embargo, algo sí quedó claro. El trabajo de los investigadores permitió devolver la identidad a personas que durante años fueron simplemente casos sin resolver.
Y ese esfuerzo continúa incluso décadas después. Cada avance en las pruebas de ADN ofrece una nueva oportunidad para identificar restos que aún esperan ser asociados con una familia. Cada nombre recuperado representa una pequeña victoria para quienes jamás dejaron de buscar. Cuando escuchamos historias como esta, es fácil concentrar toda la atención en el responsable. Pero quizá la verdadera lección sea otra. Detrás de cada expediente hay personas reales, familias destruidas, amigos que nunca dejaron de esperar y vidas que quedaron interrumpidas de forma irreversible. Recordarlas es mucho más importante que recordar el nombre del hombre que está en el centro de la investigación, porque las víctimas merecen ser algo más que una cifra, merecen que sus historias sean conocidas y merecen que casos como este nunca caigan en el olvido. Si esta historia te hizo reflexionar y quieres conocer otros casos reales poco conocidos que marcaron la historia criminal de Estados Unidos y del mundo, suscríbete ahora a Crímenes, Historias Reales y activa las notificaciones. Cada semana exploraremos investigaciones sorprendentes, desapariciones sin resolver y expedientes que, incluso después de muchos años, siguen ocultando secretos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto en la próxima historia, porque en ocasiones la realidad supera cualquier película. Y los casos más inquietantes todavía están esperando ser contados.